El espeso olor a desinfectante mezclado con el penetrante hedor del chiquero llenaba el aire caliente y pesado, haciendo difícil que cualquiera pudiera respirar. En ese ambiente, el conocido veterinario del condado de Anping, Hu Yuanshan, con el sudor perlándole la frente, permanecía en silencio junto a la mesa de operaciones. Frente a él había un berraco tan grande como una vaca, tendido en el suelo y jadeando con fuerza, como si estuviera al borde de la muerte. El dueño del animal, un hombre llamado Ma Yanjun, caminaba nerviosamente de un lado a otro junto al doctor, murmurando para sí mismo. Para Ma, este cerdo no solo era un valioso activo, sino también una fuente importante de sustento, adquirido en la ciudad por una suma considerable de dinero. El doctor Hu no decía nada, sus ojos eran tan afilados como una aguja y su mano sujetaba con firmeza el bisturí, aunque llevaba más de 50 años ejerciendo, salvando incontables animales. El cerdo que tenía delante parecía padecer una condición inusual y difícil de explicar. El animal no tenía fiebre, ni síntomas de enfermedades comunes, solo pérdida de apetito, rechazo al agua y un abdomen hinchado de una forma extraña, como si hubiera tragado un objeto duro. La única solución ahora era abrir su vientre para comprobarlo. En cuanto la afilada hoja cortó las gruesas capas de piel y grasa, un hedor fétido y acre estalló, cientos de veces más fuerte que el del propio chiquero. El doctor Hu instintivamente se cubrió la nariz, sintiendo cómo una oleada de náusea le retorcía el estómago. Se concentró cuidadosamente en cada detalle. Finalmente descubrió que la causa de la hinchazón abdominal era un objeto extraño en el estómago. Cambiando a un cuchillo más pequeño, continuó abriendo al cerdo para ver qué había tragado. El sonido de la hoja chocando contra algo duro resonó, muy tenue pero nítido, como metal raspando contra metal. El doctor Hu se quedó helado. Levantó lentamente la cabeza con el rostro pálido, mostrando una expresión de asombro y profundo temor. Ma Yanjun estaba cerca. Al ver que el doctor se detenía de repente, se apresuró a acercarse para preguntar qué pasaba, pero el doctor Hu no respondió. En cambio, dejó lentamente el bisturí sobre la mesa, con la mano temblando de forma incontrolable. Con voz temblorosa dijo: «Llame a la policía ahora mismo». El esposo de Liu Yufeng había fallecido 5 años antes. En todo ese tiempo, ella nunca se permitió descansar, ni siquiera un momento. Cada día, exactamente a las 3 de la madrugada, cuando la noche aún estaba totalmente oscura y la mayoría de la gente en el condado de Anping dormía profundamente, Liu Yufeng empujaba su viejo y chirriante triciclo durante decenas de kilómetros hasta el pueblo, solo para conseguir el lote más fresco de verduras. Era una mujer decidida. Cuando su esposo vivía, los asuntos grandes y pequeños de la familia solían decidirse por él, pero desde el día en que murió, ella se convirtió en el único pilar del hogar. No quería que nadie la mirara por encima del hombro, ni que pensaran que era una viuda débil incapaz de vivir sin un hombre. Su pequeño puesto de verduras estaba en un rincón escondido del mercado, no en el mejor lugar, pero siempre tenía clientes. La razón era simple: sus verduras siempre se pesaban con precisión, se limpiaban con esmero y no tenían hojas marchitas ni restos de tierra. Su hijo, Xiao Qiang, estudiaba en una universidad de la ciudad. Cada mes le enviaba puntualmente sus gastos de manutención, sin que faltara ni una moneda. Pero para ella misma no se compraba ropa nueva desde hacía un año. Incluso sus zapatos estaban rotos en la punta y con las suelas desprendiéndose. Sus comidas diarias eran tan sencillas que consistían solo en un plato de verduras salteadas y 2 bollos al vapor. Solo los fines de semana, cuando su hijo regresaba a casa, se permitía comprar medio kilo de carne de cerdo para prepararle carne estofada. Liu guardaba un pequeño cuaderno donde registraba cada ingreso y gasto con detalle, sin que faltara nada. En la última página había escrito en tinta roja: matrícula universitaria para Xiao Qiang, junto a una cifra que aumentaba poco a poco. Cada noche tranquila, sacaba el cuaderno y lo miraba, sintiendo que su cansancio desaparecía al ver cómo el número crecía día a día. Aunque estricta consigo misma, Liu era generosa con sus vecinos. Siempre que había un evento feliz o triste en el vecindario, aunque no pudiera asistir, enviaba una pequeña contribución. Esta mujer trabajadora, seria, amable y resistente, vivía tranquilamente en su pequeño rincón del condado de Anping, sin imaginar que su vida pacífica se vería arrastrada a una espiral mortal por una sola decisión.
Más tarde, cuando su hijo estaba por comenzar el tercer año de universidad, con la matrícula y otros gastos mucho más altos que antes, por más que calculaba con cuidado, la cantidad que debía enviarle solo aumentaba. Una noche, su hijo llamó para contarle de una oportunidad para estudiar en el extranjero, pero parte de los costos tendría que cubrirlos él mismo. Liu, aunque indecisa, le dijo que no se preocupara por el dinero y lo animó a postular a pesar de las dificultades. Un día, en el mercado, escuchó a gente hablar de lo rentable que era criar cerdos. Con el precio de la carne de cerdo por las nubes, el carnicero junto a su puesto hablaba entusiasmado sobre criar cerdas que podían tener varias camadas, cada una con un valor de miles de yuanes. Eso le recordó a Liu del viejo chiquero detrás de su casa, construido por su difunto esposo pero abandonado desde hacía años. Se le ocurrió que, si criaba una cerda, podría ganar lo suficiente para superar sus apuros. Tras varios días de pensarlo, decidió usar sus ahorros de emergencia y pedir a alguien del pueblo vecino que le comprara una buena cerda de raza, depositando en ella todas sus esperanzas y su futuro. En el condado de Anping, cuando se hablaba de cría de cerdos, casi siempre se mencionaba a Ma Yanjun. Su granja estaba en las afueras del oeste, a unos 7 u 8 li de la casa de Liu. Aunque no era la más grande de la zona, su reputación superaba con creces a las demás. Era conocido por tener una joya, un berraco puro importado del Instituto Provincial de Ciencia Agrícola. Este no solo era grande y fuerte, sino que producía camadas con una tasa de supervivencia muy alta, que crecían rápido y en buen estado. En varios kilómetros a la redonda, cualquier familia con una cerda lista para aparearse acudía a la granja de Ma Yanjun. Habiendo escuchado su nombre tantas veces, Liu decidió ir. Una tarde, cuando su cerda estaba lista, empujó su viejo triciclo llevando al animal hasta la granja de Ma. En la entrada, Ma Yanjun charlaba y presumía ante 2 agricultores sobre su preciado berraco, afirmando con confianza que era una máquina de hacer dinero, produciendo al menos 12 lechones sanos cada vez. Cuando vio llegar a Liu con su cerda, Ma la recorrió con la mirada de pies a cabeza de manera peculiar. Liu sonrió educadamente y dijo que había escuchado tantas alabanzas sobre su berraco que decidió acudir. Ma asintió, rodeó a la cerda y chasqueó la lengua en señal de aprobación, pero enseguida mencionó su regla. Cada servicio costaba 500 yuanes, pagados por adelantado. Esa cifra hizo que el corazón de Liu se encogiera. Un día entero vendiendo verduras apenas le dejaba poco más de 100 yuanes, así que era una suma enorme. Dudó. Pidió un descuento y explicó que, como mujer, ganarse la vida no era fácil. Ma endureció el gesto y se negó, insistiendo en que su berraco era valioso, que cada monta requería mucha energía y que lo alimentaba con comida de primera calidad. Le dijo que podía ir a otro lugar si le parecía caro. Ante su firmeza, Liu mordió su labio, miró a su cerda llena de esperanza y finalmente cedió. De su bolsillo interior sacó una pequeña billetera envuelta en un pañuelo, la desplegó con cuidado y contó 5 billetes arrugados de 100 yuanes para entregárselos a Ma. Él examinó cada billete bajo la luz del sol para comprobar que no fueran falsos antes de guardarlos, suavizando un poco su expresión. Luego señaló un corral específico y le dijo a Liu que llevara allí a su cerda. Al pasar junto a los corrales cercanos, Liu miró dentro y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los cerdos estaban demacrados, con los huesos marcados, tumbados como si estuvieran completamente agotados. No mostraban señales de vitalidad, simplemente yacían en el suelo duro. Los comederos estaban vacíos, ni siquiera con restos de hojas o sobras de verduras. Aquella escena era todo lo contrario a las fanfarronadas de Ma. El contraste despertó dudas en su mente, pero habiendo pagado ya, guardó silencio. Su inquietud aumentó cuando, al acercarse al corral indicado, percibió en el aire un ligero olor a quemado. Siguiendo el rastro del olor, vio en una esquina de la granja un incinerador improvisado hecho con ladrillos toscos que arrojaba un espeso humo negro al aire húmedo. A su alrededor había restos de bolsas de plástico medio quemadas que parecían envases de alimento o de medicinas veterinarias. El hecho de que una granja de cerdos quemara estos objetos en silencio puso a Liu nerviosa. Aún así, esa duda no apagó su esperanza de lograr una buena monta. Siguió las indicaciones de Ma, quien le dijo que el proceso tomaría tiempo y que volviera en 1 hora para llevarse a la cerda a casa. Ket Luan.
Para no hacer otro viaje, Liu decidió esperar en la puerta. Durante esa hora, su mente volvía una y otra vez a las imágenes de los cerdos flacos y el pozo humeante, dejándole una inquietud persistente. Ket luan kwa kansat bekaichet tuong tam kwa Liu Yufen kien kalang cueva yadin ba de song. Jadin Liu Yufen nhatla kontre Li Qiang, baito su bang hoang va kotin truok su that bithamne. Li Qiang noi trong nuok mat chung toi kong te tuong duok me min lai radin huve. Melan goi punu chamchi hien lan kong ko tu oan voyai. Toi tin rang bo con Majian Jun kung kong he hai biet gibe chuyen nai. A la hora acordada, Liu fue a recoger su cerda, pero Ma salió de su casa con un pequeño cuaderno pidiéndole que firmara. Ese libro registraba los detalles del apareamiento, como prueba en caso de disputas. Ngoi tan bahang som kung kong ngung sot cha chokai ke daulong kwa Liu Yufen, ngoi punu tung la trukot kwa jadin, tan tao nuoi konan huk. Tremang sha oi bakak dien dan diapong, kau chuyen nan chong lan truyen, nyan dok su kwantam dak viet tu kong dong. Nieu y quien baito su fan no truok viek anto antron kak trang trai chan nuoi kong duok dambao. Aunque no era muy diestra escribiendo, Liu tomó la pluma y garabateó su nombre en el espacio indicado. Sacó al animal de la granja cuando empezaba a caer la tarde. Solo quería llegar rápido a casa y dejar atrás el ambiente pesado y sombrío del lugar. Chuyen ya tu iba antoan laodong kung lentien kan bao ve moin gui hiem tiem tang tun hung kon bat mang ban nang hoang da hoak hung han nu heo duk jong. Ho kuyen kao kach chutrang trekan trang birao chan chakcha. Kem tra thuang chuyen sok koe kong nutam li kwavat noi de phong tran kak tai nandang tiek. Kao chuyen dao long ve Liu Yufen kong chilalui kantin ve sukachan nget kwa tien nien va kon guoi trong kwak song nong ton. Makon la hoi chuang kan bao ve trach nieman toan va kwan li trong chan nuoi hiendai. Sin que él lo supiera, detrás quedaba Ma Jianjun, observando cómo su silueta se alejaba, con una mirada cargada de algo turbio, como si escondiera un secreto profundo. Liu Yufen desapareció sin dejar rastro, alarmando a su familia y vecinos. El primero en notar que algo iba mal fue su hijo, Li Qiang, un estudiante universitario en la ciudad. Cada viernes por la tarde, su madre solía llamarlo para preguntar por sus estudios y si pensaba volver el fin de semana. Esta vez esperó y esperó, pero su voz nunca llegó. Llamó varias veces sin respuesta. Su madre siempre mantenía el teléfono encendido y estaba en contacto regular, así que este silencio repentino era preocupante. Sin otra opción, Li Qiang tomó el primer autobús a casa a la mañana siguiente. Al llegar, usó una llave de repuesto para abrir la puerta. La cocina estaba fría y sin vida, sin señales de una comida recién hecha ni de la presencia de su madre. El viejo triciclo para vender verduras seguía en el patio, bajo una gruesa cubierta de plástico, como si no se hubiera usado en días. Todo indicaba que Liu no había regresado desde que salió a llevar la cerda a la monta. Asustado, Li Qiang gritó su nombre en la casa vacía, oyendo solo su eco. Salió corriendo a preguntar a los vecinos. Todos señalaron la granja de Ma Jianjun, donde la habían visto por última vez con su cerda. Sin pensarlo, corrió a la granja, pero el portón estaba cerrado. Golpeó y gritó, pero reinaba un silencio absoluto. Sin poder hacer más, avisó a la policía. El jefe de investigaciones criminales del condado de Anping, con más de 2 décadas de experiencia, tomó el caso. Había visto muchas desapariciones ligadas a disputas o deudas, pero esta le parecía distinta. Él y 2 oficiales jóvenes fueron directo a la granja de Ma Jianjun. Ma se mostró calmado, incluso algo sorprendido de ver a la policía. Admitió que había visto a Liu la tarde anterior, cuando trajo su cerda para la monta, firmó el registro y se marchó alrededor de las 5. El cuaderno, que Ma entregó para inspección, mostraba claramente la firma de Liu Yufen y la hora exacta. Cuando le preguntaron si la había vuelto a ver, lo negó rotundamente, asegurando que no eran cercanos y no había razón para más contacto. Sus palabras parecían razonables y no había pruebas inmediatas en su contra. El jefe recorrió la granja, pero no halló nada fuera de lo común, salvo varios cerdos desnutridos que daban la impresión de un negocio en decadencia, más que de algo sospechoso. La investigación quedó estancada. Liu parecía haberse esfumado, sin persona, sin restos, sin pista de su paradero. Pero al día siguiente ocurrió algo inesperado. Esa tarde, el preciado berraco de Ma colapsó de repente, echando espuma por la boca y retorciéndose. Era su activo más valioso y la base de su granja. Probó todo para salvarlo, pero el animal empeoraba, con el vientre hinchado de forma anormal.
Desesperado, Ma llamó a Hu Yuanshang, el único veterinario del condado capaz de realizar una cirugía tan arriesgada. Hu llegó esa noche, habló poco y se preparó para una operación de emergencia en el patio. Bajo luces intensas comenzó el tenso procedimiento. Hu cortó las gruesas capas de piel, grasa y músculo. Un fuerte y fétido olor llenó el aire. Al abrir la membrana abdominal y palpar con cuidado el estómago con el bisturí, un repentino chirrido metálico lo hizo quedarse helado. Esa sensación no correspondía a hueso o piedra, sino a algo fabricado con una forma definida. Su rostro cambió al instante. El horror se reflejó en su expresión. Retrocedió, con las manos temblorosas. Incluso su joven asistente quedó mudo de asombro. Con voz entrecortada, Hu le dijo a Ma que llamara a la policía. El misterio de la desaparición de Liu Yufeng estaba a punto de dar un giro impactante en el condado de Anping. El rostro de Ma se puso pálido y con voz temblorosa preguntó por qué llamar a la policía por un animal enfermo. Mientras tanto, Hu volvió a inclinarse y extrajo con cuidado el objeto duro. El tintineo metálico resonó cuando segundos después levantó un pequeño anillo. Bajo la fría luz blanca, el interior del anillo revelaba un grabado torcido: Liu Yufeng. Hu se quedó paralizado, recordando haber visto ese mismo anillo cuando Liu se lo mostró una vez en el mercado, diciendo que era un regalo de bodas de su esposo. Ahora estaba dentro del estómago del berraco. La noticia se propagó rápidamente. El equipo de investigación criminal del condado estaba en camino. Ma miró a su alrededor con una expresión calculadora y de pronto corrió hacia la puerta. Antes de que pudiera ir muy lejos, el Dr. Hu gritó para que lo detuvieran. Varios jóvenes de la zona corrieron, bloqueando a Ma Jianyun y tirándolo al suelo. Él forcejeó, proclamando su inocencia. Hu se adelantó, tomándolo del cuello de la camisa y exigiendo que explicara el anillo hallado en el berraco y el paradero de Liu Yufeng. Pero Ma insistía en que no sabía nada, ni de ella ni de por qué su anillo estaba dentro del animal. En 20 minutos, los faros de los vehículos policiales iluminaron el camino de tierra hacia la granja. El equipo de investigación y la unidad forense aseguraron la escena. Ma Jianyun fue retenido, con la mirada inquieta. El berraco seguía inmóvil sobre la mesa de operaciones improvisada, respirando débilmente. Los forenses comenzaron a ampliar la incisión en su estómago. Tras unos cortes precisos, algo duro y blanquecino brilló bajo la luz. Con unas pinzas, un oficial sacó un pequeño fragmento óseo, liso en un extremo. Era inconfundiblemente un hueso de dedo humano. La tensión se apoderó de todos. El equipo forense confirmó que el estómago del berraco contenía más que comida habitual. El hueso era humano. El jefe de policía ordenó de inmediato un examen completo del estómago e intestinos del animal, así como un registro exhaustivo de los terrenos. Un grupo siguió sacando huesos y trozos de tela del interior del berraco, mientras otro excavaba un área de tierra removida detrás de los corrales. En media hora, un olor fétido y acre emergió de la tierra. Desenterraron un fémur humano cubierto de tierra y ceniza. Más abajo, hallaron un saco roto con más huesos y trozos de una blusa morada con flores, del tipo que Liu solía usar. Todos los restos y telas fueron enviados a pruebas de ADN. Los resultados confirmaron que pertenecían a Liu Yufeng. La revelación cayó sobre la pequeña comunidad como una bomba. El tranquilo pueblo rural de Anping quedó atrapado en el miedo y la incredulidad. Ma Jianyun, dueño de la granja y última persona confirmada en ver a Liu, se convirtió de inmediato en el principal sospechoso. En la comisaría negó rotundamente todas las acusaciones, asegurando que solo era un criador de ganado sin relación con la muerte de Liu. Los investigadores aún no podían vincularlo directamente al hecho fatal y el caso seguía bajo investigación. El análisis forense de los huesos recuperados del estómago del berraco y del patio de la granja reveló un detalle perturbador. Liu Yufeng había muerto en el propio corral del animal a causa de graves heridas infligidas por el berraco. Expertos sugirieron que los instintos agresivos del animal, sumados a su mala salud y estrés, podrían haberlo llevado a atacarla. La mujer, al parecer, había sido parcialmente devorada. Al reconstruir los hechos, parecía que, después de salir de la granja, Liu se dio cuenta de que había perdido su anillo de bodas, un regalo muy preciado de su esposo. Regresó a la granja para buscarlo. Era tarde, en plena etapa reproductiva del berraco, un momento en el que se sabe que estos animales son sumamente agresivos y difíciles de controlar. Agricultores con experiencia confirmaron que este ejemplar tenía fama de reaccionar con violencia ante cualquier intrusión en su espacio.
Cuando Liu entró al corral buscando bajo la paja y el lecho húmedo, el berraco, en un estado de gran excitación, reaccionó de forma defensiva. Los hallazgos de la autopsia y el análisis de las heridas mostraron que sufrió mordidas graves y desgarros, lo que indicaba una lucha violenta. Marcas adicionales en su cuerpo sugerían que había sido arrastrada o arañada por el animal. En particular, los restos de alimento y fragmentos de tejido humano encontrados en el estómago del berraco fueron confirmados mediante pruebas forenses de ADN, lo que probaba que la mujer había muerto allí mismo, en el corral, y que había sido parcialmente consumida por el animal. La hora del regreso de Liu coincidía además con las huellas y la última vez que fue vista en la granja de cerdos. Esta coincidencia formó una sólida cadena de evidencias que llevó a los investigadores a creer con certeza que encontró la tragedia cuando volvió para recuperar su anillo. Sin pruebas de la participación de otra persona, los investigadores concluyeron que Liu Yufeng murió por el ataque fatal del berraco reproductor, que luego consumió parte de sus restos. El caso conmocionó al público, generando preocupación por la seguridad en granjas con animales agresivos. Tras la polémica, las autoridades inspeccionaron la granja de Ma Yanjun. Los cerdos estaban desnutridos, apáticos y con un extraño olor a quemado. Expertos veterinarios hallaron que Ma violaba graves normas de bioseguridad y medio ambiente, quemando al aire libre plásticos, envases de medicamentos y restos de comida, generando humos tóxicos y debilitando el sistema inmune de los animales. La granja carecía de instalaciones médicas adecuadas, con cerdos enfermos sin tratamiento, provocando desnutrición y enfermedades. Comederos vacíos y falta de suplementos evidenciaban recortes de costos a expensas del bienestar animal. Estas acciones no solo eran infracciones graves de las regulaciones de bioseguridad, sino que suponían un riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Las autoridades sancionaron a Ma y le ordenaron reformar la granja cumpliendo estrictamente los estándares oficiales. La tragedia de Liu Yufeng no solo horrorizó al pueblo, sino que expuso peligrosas deficiencias en la gestión ganadera. Los vecinos comenzaron a preguntarse cuántas otras granjas podrían esconder riesgos similares. ¿Cuál es tu opinión sobre este caso? Déjala en los comentarios. Gracias por ver hasta el final y no olvides dar like y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.